Hola, soy Felipe y quiero darles información relevante en cuanto a estructuración de portafolios, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve de acuerdo a lo que está pasando en la actualidad. Para esto tenemos que ver las tasas de interés. Si nosotros nos fijamos, en 1940 la tasa estaba en cero, en 1900 llega a casi 20% y llega otra vez a cero en la actualidad. Si ya tenemos un ciclo completo en que las tasas fueron de cero a casi 20 y vuelven a cero. Podemos analizar entonces cómo se comportaron los activos cuando la tasa sube y cómo se comportan activos cuando la tasa baja. Una cosa lógica, un proceso lógico para entender las tasas de interés es cuando las tasas de interés suben, la deuda en rojo baja. Es lógico porque a nadie le gusta pagar precios altos por un producto. El crédito es como cualquier producto. Si es que la tasa sube, no queremos pagar tanto en intereses, por lo tanto no nos endeudamos. Y cuando la tasa baja, en cambio, el crédito es más barato, es accesible y todos somos propensos a endeudarnos. Baja la tasa de interés, el crédito es barato, la deuda sube. El mismo comportamiento lo podemos ver con las acciones. El Dow Jones en rojo, la tasa en azul, sube la tasa de interés, la gente no se endeuda, no compra, las empresas no venden, no generan ganancias, el índice se estanca. Bajan las tasas de interés, la gente se endeuda, compra, las empresas venden, generan ganancias, explotan los índices accionarios. Es una lógica sencilla. Ahora sí, analicemos los tipos de activos. Y para los tipos de activos podemos hacer una analogía que todos entendemos con los carros. ¿Qué es mejor, un 4x4 o un Fórmula 1? Depende del terreno. Si estamos en subida o un terreno montañoso necesitaremos un 4x4. Si estamos en pavimento liso nos iremos por un Fórmula 1. En activos es exactamente igual. Cuando las tasas suben, que es un periodo de contracción, cuando las tasas suben, hay activos que se comportarán muy bien. Y cuando las tasas bajan, hay otros activos que se comportarán muy bien. Contracción les damos al periodo en que las tasas suben y expansión cuando las tasas bajan. Del 40 al 80, como vimos en el gráfico de tasa de interés, las tasas explotaron de 0 a casi 20%. Y bajo la lógica de endeudamiento de crédito ya podemos sacar unas conclusiones. El Dow Jones pasó de 145 a 952, tuvo una variación de 555%. Este es el promedio anual y este mismo cálculo se repite para todos los activos. Activos como el Dow Jones tuvo un promedio de 13.53%. El bono tesoro de Estados Unidos de 10 años tuvo un rendimiento promedio de 4.25%. Y la vivienda tuvo un rendimiento de 0.91%. Como bloque, cuando las tasas suben, este sector del portafolio, compuesto por índice accionario, bonos y vivienda, que les podemos llamar bienes terminados, tiene un comportamiento que deja mucho que desear, 6.24%. Mientras que el oro, que pasó en 1940 de costar 35 la onza a su punto más alto, 850 en 1980, tuvo un incremento de 2.329%, un promedio anual de rendimiento de 58.21%. El petróleo 78.64% y el índice de commodities CRB 25% de promedio anual. Como bloque, esta sección del portafolio tuvo un rendimiento promedio anual de 53.95%. El índice CRB es un índice que persigue el comportamiento de materias primas, agricultura, metales bases, es una forma sencilla de saber cómo están rindiendo los commodities y nos deja ver que cuando hay contracción económica, cuando las tasas suben y la gente no quiere endeudarse, y cuando es un periodo de economía difícil, quienes brillan son las materias primas, mientras que los bienes terminados se estancan. Una cosa a destacar en esto es que el rendimiento de los bonos depende de la tasa de interés, con una relación inversa. Si las tasas suben, el bono baja. Si las tasas bajan, el bono sube. Entonces, en este periodo de contracción, las tasas suben. Si las tasas suben, el rendimiento del bono es muy malo. Volviendo a la analogía de los autos,
Las materias primas son como el 4x4 que nos ayudan a recorrer territorios difíciles, terrenos difíciles. Inflación, siempre es importante considerar la inflación, y la inflación promedio en el periodo 40-80 fue de 4.3%. Usualmente los periodos de contracción económica son periodos de inflación alta. Con 4.3 de inflación promedio, significa que esta sección del portafolio apenas rindió 2% de performance real, de retorno real. Al retorno real significa que a la inversión le restamos inflación, ese es el retorno real. Y lo que en realidad retornó este bloque del portafolio fue 2%. Mientras que este bloque del portafolio retornó casi 50% de promedio anual, es un retorno espectacular. Ya tenemos una idea de qué activos son los que ganan cuando la curva de tasa de interés es hacia arriba. Ahora, veamos qué pasa cuando la curva de interés es hacia abajo. El periodo de expansión del 80 al 2002, las tasas pasaron de casi 20% a cero. Dow Jones tuvo un promedio anual de 45.24%. Bono del Tesoro, 39.12%. Cuando las tasas están a la baja, el bono sube. Es un excelente momento para tener bonos. Rindió promedio anual 39.12%. La vivienda 3.45%. Como bloque, esta sección del portafolio retornó 29.27% anual. Excelente. Mientras que las materias primas tuvieron una contracción de menos 65% para el oro, menos 46% para el petróleo y menos 42% para el índice CRB. El oro tuvo una contracción o una pérdida promedio anual de menos 2.96%, el petróleo de menos 2.09% y los commodities de menos 1.93%. Esta sección de portafolio perdió menos 2.32% anual. Entonces, está claro cuáles son los activos que brillan cuando las tasas de interés están a la baja. Volviendo a la analogía del carro, los bienes terminados, esta sección de portafolio, son como el Fórmula 1 para pavimento liso. Inflación. Lo que tenemos que estar conscientes y poner un énfasis es que el gobierno, en la crisis de los 70, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de lo perjudicial que es que la gente sepa cuánto en realidad están subiendo los precios. No hay nada que la gente deteste más que precios al alza. Entonces, para que la gente no sepa la realidad, distorsiona, cambia la manera de medir inflación, suavizando y que la gente no tenga malestar con el gobierno. Entonces, se cambia la forma de medir inflación y desde el 80 tenemos dos medidas de inflación. La medida tradicional, representada por la línea azul, que en promedio dio 6.75% en el periodo de expansión del 80 al 2002. Mientras que la inflación, la medida nueva de inflación manipulada dio 3.6%. Hay una diferencia clara. Eso hay que tomar en cuenta para cuando se calcula el retorno real de la inflación. Hay que buscar la manera de medir inflación tradicional y la nueva. Analicemos el periodo de contracción 2002 en curso. Se toma el 2002 como el inicio del periodo de contracción, cuando las tasas suben, porque la tasa real, que es la tasa referencial, se le resta la inflación, que es el CPI, la medida oficial de inflación. La tasa real pasa a cero por primera vez en el 2002, tomando en cuenta que la inflación ya está alterada para marcar menos. Si esa medida para marcar menos, si aún con esa medida para marcar menos, la tasa real pasa negativo, la situación es grave y eso es lo que marca el inicio del periodo de contracción. Veamos el comportamiento de los activos desde el 2002. El Dow Jones tiene un promedio de rendimiento anual de 6.50%, el bono 6.16% y la vivienda cae en menos 2.86%. Este bloque del portafolio tiene un retorno del 3.27%. El oro
tiene un incremento promedio anual de 28.79%, el petróleo de 34.09% y el índice CRB de 5.69%. Este es el segmento, el bloque del portafolio que brilla con un promedio anual de 22.86%. Se repite lo que pasó del 40 al 80. Cuando hay periodos de contracción, quienes brillan son las materias primas. Esto nos hace entender por qué tanta gente está pasando, por tantos inversionistas están sufriendo con sus portafolios desde el 2002, porque están utilizando un Fórmula 1 para subir una montaña. Veamos inflación. La inflación medida por la forma tradicional desde el 2002 a la actualidad, la inflación promedio es de 9.27% y la medida manipulada marca 2,3%. Aquí ya tenemos una interrogante enorme y argumentos espectaculares, porque si es que el gobierno y la medida oficial me dice que la inflación es 2,3% y las materias primas, el oro, que es un metal monetario, está subiendo un promedio de 28.79%, y el petróleo, que es la energía que mueve el mundo, está subiendo 34,09%, sacamos dos conclusiones excelentes. Primero, que la medida de inflación relevante es la tradicional. 9,27% se acerca a la realidad, mientras que 2,3% es una medida que está completamente perdida y fuera de todo. Lo contundente de este argumento es que por más PhDs, por más premio Nobel, si es que un economista a mí me dice que la inflación es 2,3% promedio en los últimos 12 años y las cosas están subiendo a más del 20%, ya viene un tema de valentía mental. No importa cuántos credenciales, no importa cuántos laureles tengas, si tu discurso no coincide con la realidad, tengo que despertar y pensar, esto no está bien. Bernanke, que fue el último banquero central de Estados Unidos, nos dice que la inflación es 2,3%. Tiene un PhD de MIT en economía. Krugman, otro economista ganador de premio Nobel, nos dice también que no hay inflación, que la inflación es 2,3%. Estos economistas nos dicen no hay inflación. Y si es que las cosas están subiendo a un ritmo de 20%, sobre el 20%, ya tenemos que pensar y decir, no coincide con la realidad. Nos enseña entonces que esta medida, la tradicional, es más consistente con la realidad, y entramos en un tema de valentía mental. Lo que tenemos aquí es una situación similar a la del notario Cabrera. Si es que a mí el notario Cabrera me dice que me puede dar 10% de retorno mensual por mi inversión, el tipo es un farsante, todos los calificativos que quieras. Pero si yo le doy mi plata, mi dinero, yo soy un pelotudo. Entonces nosotros tenemos mucha responsabilidad de esta farsa si es que queremos creer que la inflación en Estados Unidos es 2,3%. Somos igual de ingenuos que la gente que le dio dinero al notario Cabrera. Y tenemos mucha responsabilidad. El mundo está girando alrededor de una cifra de inflación que no es cierta, que no coincide con la realidad. Y eso es lo maravilloso y hermoso de esta distorsión. Las oportunidades que se crean son enormes. Sigamos con la tasa real. Ya analizando las diferentes medidas de inflación, volvamos a la tasa real. Si es que en la actualidad la tasa real marca menos 1% y nosotros le restamos los 7 puntos de diferencia que existen entre mediciones, utilizando la medida consistente, la que está a tono con la realidad, significa que estamos operando a un nivel de menos 8% en tasa real. Menos 8% es un nivel fuera de gráfico. Ni el más pesimista de los economistas del pasado hubiera pensado que un escenario tan absurdo iba a ser algo normal ahora.
Bastó en 1970 que la tasa real tope menos 5% para que el oro y el petróleo exploten como un cohete. Actualmente vivimos en menos 8%. Y ahí está la oportunidad, porque la gente, el mundo gira alrededor de una medida de inflación que no es cierta, alrededor de una medida de tasa real que no es cierta. Esta medida de menos 8% es similar a que nosotros tengamos un auto con el acelerador a fondo, el tacómetro en rojo, y nosotros digamos, no, no pasa nada, si seguimos acelerando de esta manera, el motor va a explotar. ¿Cuál es la manera de acelerar que tiene el gobierno de Estados Unidos? Programas de estímulos que emiten dinero sin respaldo, pensando o haciendo creer a todo el mundo que no hay inflación, cuando la realidad dice lo contrario. Hay una inflación enorme y aún así siguen imprimiendo con el pie a fondo. El motor va a explotar. Una tasa real negativa de menos 8% nos hace ver la realidad de que todos estamos jugando a pretender. El gobierno juega a pretender que hay crecimiento económico, solo imprimiendo divisas sin respaldo, y los inversionistas juegan a pretender que sus inversiones tienen retorno. Con menos 8% de tasa real, no hay retorno y no hay crecimiento económico. La oportunidad es espectacular. Estamos en un ambiente del trade soñado. El trade soñado ocurre cuando el riesgo es mínimo y el potencial de recompensa es enorme. Si las tasas están en cero, significa que no pueden ir más abajo, pero sí que pueden explotar a 20% o más, como sucedió en el pasado. Poco riesgo, enorme potencial de recompensa. Un portafolio estructurado para tasas de interés al alza tiene todo el potencial de recompensa y poco riesgo. Un portafolio estructurado para tasas a la baja tiene nada de recompensa y todo el riesgo. Y eso es lo que vivimos en el día a día. La mayoría de portafolios de inversión están estructurados para un ambiente de tasas a la baja, que ya no existe, y muy pocos portafolios están estructurados para tasas al alza. Y en este negocio lo que uno pierde, el otro gana. La gente que estructura sus portafolios para tasa al alza va a ganar todo lo que la gente que tiene sus portafolios estructurados para tasa a la baja va a perder. Eso es lo bonito, lo fascinante de esta época, es que el mundo gira alrededor de una cifra irreal y la gente que ahora se despierta al hecho y aprovecha esta distorsión y estructura sus portafolios para tasa al alza, es la gente que va a ver en 5 años un retorno que probablemente no pueda ver nuevamente en su vida. Este es un evento generacional, no ocurre una vez o 2 veces a la década o una vez al año, no. Las tasas de cero, este ambiente lo tuvimos por última vez en el 40. Es algo maravilloso, espero que la información les haya servido. Gracias por el tiempo.